Bueno, como todo el mundo sabe, uno no es historiador, pero puede opinar sobre la historia. Entonces, el 25 de mayo de 1810, hace 214 años, se produjo en la Argentina la Revolución de Mayo. O sea, fue una revolución incruenta porque no hubo muertos ni heridos, sino una revolución ideológica. Nosotros los argentinos la conocemos por una revista de dibujitos muy bonita, de colores, que se llamó Villiquen. Casi todos los que conocen la historia argentina, digo todo respetando a la gente que es especialista en la cultura histórica, conocemos la historia argentina a través de los dibujos de Villiquen, de aquel 25 de mayo de 1810, lluvioso, que el pueblo salió a la calle para preguntar de qué se trata al virrey. El virrey era el dominador de una España que llevaba casi 300 y pico de años de colonizaje. Y entonces esa historia de los prolegómenos de la independencia, porque la Revolución de Mayo fue en 1810 y la independencia recién la conseguimos gracias a los ingleses en 1816. O sea, nos llevó varios años poder vencer a los enemigos de del Imperio Español, de la corona de Fernando VII. Yo te voy a hacer una interpretación de la historia, porque este espacio es para entender las cosas desde abajo. Desde arriba pues la han contado de mil formas, buenas, malas, los revisionistas, los historiadores, los que conocen la verdadera historia, los que se creyeron la historia, los que contaron la historia, en fin. Por eso nuestros líderes, nuestros patriotas, nuestros ídolos de la independencia y todo eso, pues depende de con qué cristal o con qué espejo o con qué aumento se vean, se miren o se conozcan las verdaderas historias, La mayor parte de nosotros los argentinos no conocemos la verdadera historia. Es decir, no han sido contadas, pero sí pueden o traslucen los hechos que a lo largo del tiempo puede ser comprobado que no hubo tal historia como nos la contaron, sino como verdaderamente fue. Esto es un experimento, estamos en el mes de mayo, 25 de mayo, mañana o pasado, y nosotros vamos a agregarle un poco más de contenido a la historia del 25 de mayo de 1810, o sea, de hace 214 años que sucedieron el hecho donde salieron French y Beruti con una escarapela azul y blanca, que era la imagen del rey Fernando VII, la bandera del Fernando VII, o sea, la bandera argentina, copiada de los colores del cielo. Resulta que nos enteramos después que era la insignia de Fernando VII. Pero bueno, eso no lo vamos a discutir ahora. Pero claro, es natural. Muchos lo van a interpretar que nuestra desvergonzada actitud es una blasfemia a la historia y una irrespetuosidad a nuestros líderes, a nuestros patriotas, a nuestros héroes de la independencia. Es natural, o sea, es lógico. Hay que mantener el discurso porque hay intereses que obligan a mantener el discurso. Pero si vamos a hablar a calzón quitado, como debió ser siempre, donde sobre todo el pueblo en aquella épica historia no participó, porque fue una partida o una jugada de unos muchachones que eran los hijos de los verdaderos españoles que estaban en el virreinato, que componían el poder virreinal. Y entonces el poder virreinal implicaba que tenía comercio, tenía su industria, tenía su explotación
en fin, todas las cosas que existían como ya riqueza, que era primero el alimento, fue llevarse comida. Como en la Argentina no había oro, sí servía como tránsito para cargarse el oro para llevarlo a la corona. Entonces, era un destino buscado el Río de la Plata porque había mucha riqueza futura y había que edificar una poderosa nación en el continente que era España. O sea, ahí no había tal Argentina ni ninguna de las naciones que después los ingleses se encargaron de fabricarnos. Pero bueno, esa es otra historia que si quieren en algún momento la contaremos. Ya he deslizado alguna idea de eso. Pero el virreinato parece que no era tan legal, o los revoltosos, los muchachos, hijos todos de ricos, o sea, de la primera oligarquía criolla. Esa fue la primera oligarquía criolla, o sea, los hijos de los españoles, de los nietos o bisnietos de los conquistadores. Pero estos querían atizar, porque lo que pasaba era una cosa, hay que saberlo por qué se dio esto. La gente adinerada del virreinato mandaba a sus hijos a estudiar a la metrópoli, a España. Pero en aquel tiempo la tentación era Francia, porque en Francia acababan en 1700 y pico, se acababa de producir la Revolución Francesa, el asalto a la Bastilla, había una resistencia contra los poderes feudales, o sea, las coronas empezaban a ser vistas ya como enemigas y el pueblo, volcado a las calles, buscando sus derechos, en Francia ya se manifiesta abiertamente y le queman en la cárcel para sacar a los presos y demás, y se produce lo que conocemos históricamente como la Revolución Francesa. Pero la Revolución Francesa tuvo sus ideólogos y tuvo sus contemporizadores y tuvo sus propagandistas. O sea, la propaganda eran los escritores de la época, los iniciadores de las resistencias, los creadores de conciencia, los que escribían y desafiaban el poder. Y claro, eso contagió, porque había una necesidad deliberada, de libertades. O sea, la gente quería tener sus derechos y quería disponer de todos sus valores. O sea, no querían ya en ninguna parte del mundo estar sometidos al rigor de los poderes feudales, de los poderes de los reyes, en fin, de todo ese poder endemoniado. Entonces, la Revolución Francesa se extendió en silencio y los estudiantes que iban de América a graduarse en España, pues cuando volvían graduados ya volvían con la cabeza cepillada y entonces empiezan a crear, inspirados en Napoleón Bonaparte, que era el redentor para ellos, que les daba con todo a los reyes y les destruía los imperios, pues generó en el Río de la Plata un descontento que incluso los hijos se enfrentaron a sus padres y a sus abuelos de una forma violenta, a muchos clandestinamente. Ese es el sustento ideológico de la Revolución de Mayo. Pero claro, a pesar de que nosotros éramos muy pobres y yo no tenía acceso a comprar la revista Villiquen, pero me la prestaban algunos amigos y yo me deslumbraba con las figuras pintadas de los patriotas, de las luchas, de las reuniones previas de las conspiraciones, y todo eso pues era como una novela de Salgari. O sea, nosotros mezclábamos todo. Pero nosotros no sabíamos que había detrás de todo ese escenario que nos pintaba la revista Villiquen una realidad. Y claro, la realidad era que éramos una colonia. O sea, la Argentina, que fue futura, era una colonia. La Argentina se debe al título de un poema de un poeta Centenera, que es el que realmente, creo que era Centenera el nombre del poeta, que realmente nos da el nombre de la Argentina, que no sé quién lo habrá decidido poner. Pero claro, bueno, toda esa resistencia
ya al virrey y a sus leyes, a pesar de que ya el virreinato se había humanizado. O sea, habían llegado virreyes como el mexicano Bertis. Sí, Bertis fue un virrey nacido en el continente. Fue el primer virrey que realmente llevó la luz, llevó, en fin, obras sociales, vamos a decir. Los mexicanos ya entonces eran muy avanzados en la cultura. El virrey Bertis fue célebre por su gran trabajo que hizo en Argentina, pero el poder estaba en manos de la corona, o sea, no estaba en poder del pueblo, de los muchachones esos que venían insuflados con el tema de la independencia. Pero resistir sin dinero y sin armamento y sin un ejército organizado contra el gran poderío del invasor, que era invasor y que estaba sustentando su poder, que eran los españoles, pues no tenían muchas opciones. Pero claro, estos muchachos se encontraron con otros muchachones, hijos de los españoles en América, y establecieron contactos con México, con Brasil, con Perú, en fin, y se empezaron a escribir cartas, y se empezaron a comunicar, y empezaron a hablar, sobre todo participaron algunos curas rebeldones que querían prenderse en las posibilidades de una hipotética independencia. Hablar de independencia era jugarse la vida en ese tiempo. Pero fue creciendo la idea fue creciendo hasta que tomó fuerza, y en la revolución, que no fue tal, a los 2 años ya estaba produciendo la misma revolución. O sea, fíjese cómo se habrán movido esto no lo conoce la historia, esto no lo nombra la historia, cómo habrán manejado en secreto la resistencia, que a los 2 años desembarcaban en Buenos Aires los futuros héroes de la independencia. Y ahí unos son muy famosos, otros no, pero eran los que tenían el cerebro, que bajó a Buenos Aires, porque después bajaron a otros países otros líderes. Pero bajaron a Buenos Aires José de San Martín, otro compañero de él, el general Alvear. Eran coroneles en ese tiempo que habían luchado contra Napoleón y seducidos por los ingleses, que los llevaron a Londres. Una gran participación en la independencia de nuestros países fungió a partir de las logias secretas, sobre todo la gran masonería. Entonces, llegan en 1812, o sea, 2 años después de la Revolución de Mayo, los primeros patriotas, que todavía no eran nada, eran muchachos jóvenes de 20, 30 años, muchos que habían nacido en la tierra y que habían vuelto sus padres a España, como el caso de San Martín y su familia. Volvieron Monteagudo, volvieron varios muchachos y empezaron a conectarse con la sociedad virreinal, por decirlo de alguna manera, pero venían con la idea de formar un ejército, o sea, ya venían con una idea militarizada para luchar contra el poder, o sea, hacerle la guerra de la independencia a el Imperio Español. Y yo pregunto, o sea, nunca se explicó cómo, o si fue esa operación secreta, quién financió todo ese operativo, porque eso, hacer una guerra como la que se desató contra España, los hijos de los patriotas y sus padres, que eran comerciantes, algunos contrabandistas, pero más importante habían los ingleses que contrabandeaban ya en el tiempo de la colonia en el Río de la Plata. Y claro, ahí había un montón de gente que ya hablaremos si es oportuno y si uno tiene la memoria para recordarse, pero había varios. Pero empieza una creatividad de una resistencia, pero no el pueblo no participaba, o sea, el pueblo participó en la guerra de la independencia como carne de cañón. O sea, prepararon ejércitos, levas, nada de voluntarios ni nada, sino eran levas,
y ofrecían buenos sueldos, en fin, ofrecían buenas, y empezaron a formar su ejército. Y claro, los primeros ya al poco tiempo tuvieron unos chispazos, ya la resistencia empezó a mostrarse, ya empezaron a mostrarle a los españoles que ya había un descontento en la colonia. Pero claro, no olvidemos que todos estos movimientos independentistas tenían a alguien detrás. O sea, el movimiento de tropas, la formación de ejércitos, la fundición de cañones, la provisión de armamento que no se sabe de dónde llegó, armamento moderno, en fin, la logística de todo, preparar una revuelta, preparar una guerra. Estuvieron especulando las zonas. Primero se pensó que se podían atacar y penetrar, porque el virreinato en esos tiempos, el centro del poder imperial de Fernando VII estaba en Lima, Perú. Entonces había que conquistar a Lima, había que vencer al enemigo, vamos a decir así, el poder imperial español, que estaba su poderío en Lima. Entonces San Martín tuvo unas escaramuzas en el río Paraná, a 200 kilómetros de Buenos Aires, y después ya se preparó un ejército por el norte de lo que era Buenos Aires, la colonia esa de Buenos Aires, pero los españoles estaban muy fuertes, y a pesar de que hicieron varios intentos, no pudieron romper ese cerco para penetrar en la zona ya que dominaba el verdadero poder de España. Entonces los ingleses pensaron nuestra estrategia, lo sacaron a San Martín del Norte, lo llevaron a Mendoza y ahí prepararon el cruce de los Andes. El cruce de los Andes, una campaña inédita basada teóricamente en las teorías de Aníbal, pero no había precedente, mucho menos en atravesar una cordillera como la cordillera de los Andes. Sin embargo, la estrategia, la inteligencia de San Martín y sus asesores, que eso históricamente nosotros todavía no hemos llegado a conocerlos en profundidad, preparan un ejército en secreto previo a la cordillera, precordillera en Mendoza, y ahí interviene el pueblo para la preparación de todo el cruce de los Andes. Y ahí entonces realmente el cerebro de todo eso es el que sería General San Martín, que era el hombre más capacitado que tenían los españoles en el sur del continente. Tenían otra persona en el norte que era Francisco de Miranda, y Francisco de Miranda preparaba él era, a pesar de él ser un militar y un aventurero, Miranda, su poderío militar lo duplicó, lo dobló, y puso a un hombre también de la oligarquía, que había venido a menos, que era Simón Bolívar, a preparar la entrada por el norte. O sea, iban a marchar los dos ejércitos desde el norte al sur y terminar en Lima, porque el centro del poder estaba en Lima. Esa es la historia, más o menos, que uno medio conoce. Yo no soy, como te dije al principio, un historiador, pero te sigo el relato con la historia de los hechos que acontecieron. Entonces, al no poder avanzar por el norte de Argentina, por Salta, por Tucumán, por esa zona, volvieron, como te dije, se establecieron en Mendoza, y ahí en Mendoza se hicieron fuertes y prepararon un gran ejército, cruzaron los Andes con enormes sacrificios de todo índole, porque imagínense, pero con la presencia, el armamento y en fin un montón de cosas que había sido proporcionado a través de las logias desde Inglaterra. O sea que estamos hablando de cosas muy concretas que históricamente poco se saben o poco han sido difundidas, y algunos hemos sacado conclusiones por los resultados que produjeron. Cruzaron los Andes, cuando llegaron tuvieron unas batallas bastante intensas, algunas las perdieron porque ya se habían enterado los españoles que podían avanzar. O sea, los españoles no pensaban que los enemigos eran los criollos.
Los españoles sabían que los enemigos de ellos que los querían desplazar eran los ingleses. ¿O te crees que la gente que acompañaba a Fernando VII eran unos tontos? Ellos sabían que el problema era con los ingleses. Entonces trataron de cortar las vías de comunicación con Inglaterra y demás, pero no pudieron porque el contrabando era muy intenso hacia el Río de la Plata de parte de los ingleses, y ahí llegó armamento a rulete, que eso no se ha dicho, pero de dónde aparecieron el armamento que utilizaron los ejércitos de San Martín, de Belgrano y de todos los otros héroes de la independencia. Pero claro, la evidencia más descarada que se puede manifestar históricamente es la aparición misteriosamente de una flota de mar al mando de un almirante, Cochrane o Cochrane, y unos franceses también, otros marinos de importancia, que eran gente que se prestaba para cumplir misiones a cambio de costos que pagaban la corona inglesa y, en fin, todas las mafias y todas las mafias y las logias secretas de Inglaterra. Apareció una flota y un ejército ya triunfador, a donde intervinieron muchos ingleses directamente. Lo embarcó ese ejército hacia el Callao, hacia Lima, para atacar el riñón del Imperio español. Pero simultáneamente, desde el norte, muy desordenadamente, o sea, carecía de estrategia, la estrategia que poseía San Martín. Bolívar cruzó los Andes con mucho sacrificio y hizo atravesar un ejército de harapientos y sin los suficientes recursos estratégicos para un cruce de los Andes en el norte del continente, pero cruzó los Andes Bolívar y también tuvo grandes batallas donde se consolida su poder, porque da la impresión por los resultados posteriores de que el que realmente tenía el mandato era Miranda, el que había logrado el fenómeno. Miranda era el que le había demostrado a los ingleses que el continente estaba virgen una vez derrotados los españoles en una guerra. Y entonces le vendió la idea que ya Inglaterra había intentado unos desembarcos en el Río de la Plata, dos invasiones que fueron frustradas porque el poder español resistió. Dos criollos con agua caliente los vencieron a los invasores ingleses. Pero Miranda comprende que hay que formar ejércitos, que hay que buscar profesionales y los ingleses mandan, en acuerdo con Francisco de Miranda, mandan al Río de la Plata los oriundos, nativos, o sea, San Martín, Zapiola, Alvear, Monteagudo, en fin, varias personas. Y entonces, por el norte, baja Bolívar, tiene dos batallas muy importantes, y los vence y sigue la marcha hacia... Cuando ya se habían prácticamente establecido ya el poder de igualdad frente al poderoso ejército español, pues pactan o concuerdan, se encuentran los dos libertadores en el Perú, o sea, en Ecuador en ese tiempo era, en Guayaquil, y dialogan, pactan, y parece que la orden, o sea, el contenido, no sé si San Martín pudo desobedecer, en fin, son cosas que no se saben todavía. A 200 años no saben realmente qué es lo que se trató en la conferencia de Guayaquil entre San Martín y Bolívar, o Bolívar y San Martín. Conclusión de que San Martín abandona la tarea, se retira y después viaja, al final vuelve a la Argentina y viaja a Europa y se asila en Francia, pero bueno, con amigos ingleses muy cercanos. Entonces,
esa es más o menos la historia de la Revolución de Mayo que yo muy desprolijamente te he contado. Entonces, mañana o pasado estamos festejando esa parte de el comienzo de la libertad, o sea, el abandono del coloniaje, la resistencia para liberarnos. Nos liberamos por fin, los vencieron, se venció a España. España debió pactar, España debió entregar los poderes, levantó los virreinatos y se declaró la independencia, se hicieron gobiernos patrios. No terminó de la noche a la mañana, hubo cuentas guerras y ahí sí participó el pueblo. Los pueblos participaron, fueron los que pusieron la sangre y pusieron las vidas. Pero los grandes líderes, o sea, los que mandaron todo ese experimento, toda esa epopeya, no murió ninguno de ellos. O sea, murieron los pueblos por millares. Y sobre todo, los más que murieron fueron los negros, que eran los esclavos que fueron liberados para que se sumaran a los ejércitos libertadores. La revista Villiquen, que es la que nos ha contado la historia en colores, pues no nos ha contado esta historia tan descarada como uno se atreve a ponerla. Yo le tengo que pedir disculpas. No, porque es una interpretación de la historia. O sea, yo no he inventado ninguna batalla, ni ninguna guerra que no existió, ni ningún poder financiero que no se benefició. Pero después de 214 años que ocurrió eso, y todo lo que más o menos te he contado en una pincelada desprolija, nos encontramos hoy los argentinos con Milei. Y nos encontramos hoy colonizados nuevamente con un país que no tenemos, porque está enajenado la riqueza del país y el poder en un 90%. O sea, esa es una realidad, no es que lo estoy inventando en la historia. Y ahora se debate el pueblo en una pobreza y una marginación social que no sé si era mejor con los ingleses o era mejor con los españoles. Pero hoy estamos en las manos de no sabemos quién. Y estamos luchando por lo mismo. O sea, estamos luchando por liberarnos. ¿Y quiénes son los sanmartines y los patriotas de hoy? Busquemos la Argentina, que es lo que a nosotros estamos hablando por el festejo de mañana o pasado, o de mañana, o de hoy, no sé. Y ahí está la respuesta que yo no te puedo dar, pero que ustedes la pueden comprobar. Toda la historia, 214 años, para estar en lo mismo. Y bueno, hermano, con esto ha quedado demostrado que no soy historiador y que carezco de los brillos del conocimiento necesario para poder hablar con propiedad del tema. Pero yo he metido la cuchara porque tal vez estas cosas así contadas tan simplemente, ajustadas a la verdad, eso sí, acá no hay invento, los resultados, porque son siempre los que tienen la última palabra, no es lo que uno diga, no distan mucho de lo que se ha hablado aquí. Lo que habría que ver ahora, a ver quién va a escribir la próxima historia de esto. Nosotros estamos hablando de lo que está pasando, de lo que pasó según nuestro modesto conocimiento, y ahora a veces damos o vertimos opiniones de lo que estamos viendo, siempre basados en las polémicas realidades que la historia nos ha dejado como ejemplo. No sé si servirán, pero por lo menos ayudan a que realmente no nos sigan mintiendo tanto. Y cuando nos mienten sabemos, por lo menos así lo creemos, que nos están mintiendo. Y eso ya ha sido bastante adelanto, pero claro, nos ha llevado más de 200 años a aprenderlo. Es lento el aprendizaje. Mañana, si les parece, nos volvemos a ver y tendremos otra historia para contar. Les mando un gran abrazo.